entonces decíamos, la teoría de los sistemas como la presentan Diego y Bauni es una teoría que tiende a pensar, a rivalizar con la teoría marxista en tanto en cuanto solapa el conflicto subyacente en toda organización, ¿sí? Entre las características de esta ideología aparece la idea de la meritocracia como un elemento o una ideología en sí misma, la meritocracia como una ideología en sí misma, o la meritocracia como un elemento de esta ideología, dentro de esta ideología predominante, manager o sistémica, ¿sí? Es decir, ¿por qué? La meritocracia lo que implica, de qué manera solapa el conflicto o lo dulcifica, como dice Diego. Y bueno, lo que efectivamente hace es las diferencias sociales, las diferencias de ingreso, ¿sí? Las justifica a través de que hubo una persona que tuvo más mérito que otra, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, aquellos que han accedido en su vida, han tenido mayores oportunidades, han logrado escalar dentro de la jerarquía de una organización, que recuerden que de acuerdo a cómo se estratifica una organización también se estratifica la sociedad. ¿Esto qué significa? En una sociedad capitalista donde está el componente económico básico celular son las organizaciones, ¿sí? De acuerdo a cómo yo me coloque dentro de las organizaciones, también fuera de las organizaciones también voy a tener un estatus que se relacione con ello. ¿Qué quiere decir con ello? Supongamos, hagamos un ejemplo tonto, vamos a una fiesta familiar, ¿sí? Y va a tener más estatus en esa fiesta, digamos, para decirlo de alguna manera, va a ser una persona con mayor llegada, con mayor carisma, si se quiere, aquella que es un gerente de una organización, de aquel que es un enfermero. No sé, estoy diciendo con todo respeto a los enfermeros, no estoy queriendo menospreciar, inclusive no es lo que yo pienso en particular, digamos que, pero sí ocurre que la sociedad se estratifica de acuerdo también a la ocupación que uno ocupe dentro de un tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, a qué te dedicas, bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Si no, pensemos en las cosas que ocurren cuando, por ejemplo, hay gente que estudia el hecho de que, bueno, por ejemplo, la gente humilde se casa con gente humilde, la gente de clase media se casa con gente de clase media, y la gente de clase alta se casa con gente de clase alta, bueno, hay una estratificación social en ese sentido, y esas categorías en algún sentido también lo da la pertenencia a la organización, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay una estratificación social también, ¿no? Hay una diferenciación social con quienes llegan a un determinado nivel dentro de las organizaciones. Obviamente que se puede heredar, ¿no? Hay conceptos, es decir, yo puedo tener un ingreso fantástico porque heredé y todo lo demás, pero bueno, la división acerca de cómo yo accedo a una organización va a depender mucho de mi estatus social. Esto en primera instancia parece injusto, pero la idea, el elemento de la meritocracia lo que viene a hacer es a colocar, a solapar, a distraer esa mirada. Es decir, bueno, en realidad vos estás en ese lugar porque te lo mereces, ¿sí? Tanto para aquel que tiene un gran poder como aquel para el que tiene poco poder, ¿no? Es la consecuencia de tus actos, de lo que sin indagar en el hecho de que todos no accedimos a las lugares de partida, ¿no? Por ejemplo, Diego comenta siempre que entre sus investigaciones lo que él hace es investiga a las grandes empresas, al management, el comportamiento del management y de los CEOs en particular, de los gerentes, y comenta que, bueno, él, en sus investigaciones ha encontrado que los gerentes de las organizaciones, lejos de estar ahí por lugares meritocráticos, sino está ahí no por su mérito, sino que están ahí por cuestiones familiares, porque tienen contactos o relaciones. Un caso particular de ello es cuando comenta que, bueno, los hijos de los empresarios o de quien maneja un determinado directorio en una organización, sus hijos van a ser lo que luego van a cubrir ese puesto jerárquico, ¿no? En la organización. ¿Y qué hace? Dice Diego, bueno, hasta los 25, 26, 27 años no estudian, no hacen nada, se la pasan haciendo cosas más superfluas, viviendo una vida hedonista, mucho goce, ¿no? Y cuando llegan los 29, 30 años se ponen a estudiar una licenciatura en negocios, algo de negocio, alguna carrera relacionada en negocio, contador, administrador, en empresas privadas, en universidades privadas, en donde el título se obtiene un poco más rápido, no en todos, no conozco todas las universidades privadas, tampoco quiero hacer un prejuicio, porque toda mi trayectoria
estudio, clases que di, posgrado, siempre fueron universidades públicas, me costó todo siempre, y no sé cómo funcionan las universidades privadas. En principio, según los que saben de esto, en las universidades privadas se consigue el título un poquito más rápido, ¿no? El caso que sí tengo conocimiento es, por ejemplo, la UCA, la Universidad Católica Argentina, que tiene una carrera de negocios en donde muchos jóvenes o gente ya no tan jóvenes sacan su licenciatura y van a cubrir el puesto que ya estaba, dice Diego, asignado antes de que estudiara. Y estudiar en una universidad privada y obtener la licenciatura es para justificar el mérito. Dice, no, pero yo me hice un mérito. Yo estoy acá, está bien, soy hijo de tal persona y por eso estoy acá, pero ojo que yo estudié, mira, tengo una licenciatura. Entonces está justificando el mérito. Entonces, en tanto y en cuanto él tiene el mérito de estar ahí en ese lugar, puede decir que los demás están debajo de él porque no han hecho el mérito suficiente. ¿Sí? Bueno, es una mirada interesante, ¿no? Creo que con el profe, con Fernando, tuvimos otra mirada de la meritocracia. No sé si se acuerda cuando vimos las organizaciones sociales, perdón, las organizaciones de la economía, las organizaciones estatales, cuando estudiamos el Estado, cuando vimos New Management. Él comentaba otra cosa de la meritocracia. No sé si alguien se acuerda, que esté despierto ahora, que no se me haya dormido. ¿Alguien que quiera oprimir el micrófono? ¿Recuerdan aquellos comentarios del profe? De a uno, por favor. Si se quedan dormidos, me avisan. Parece que no se acuerdan. Había hecho una referencia acerca de el Estado como un lugar burocrático donde existían funcionarios, ¿se acuerdan? Un sistema burocrático en donde existía la presencia de funcionarios, y uno de los problemas que él encontraba era que en esos lugares del Estado, en esos funcionarios del Estado, no existía una meritocracia, es decir, que no existía la posibilidad de que ocupen ese lugar personas realmente con el mérito, ¿sí? Preparadas para esa función, ¿no? Rivaliza, no sé si rivaliza, puede ser complementaria la mirada, pero en algún sentido lo que está diciendo Fernando, el profe Fernando, es que el mérito tiene una función, tiene un sentido, ¿sí? O se puede de alguna manera establecer el mérito. Entonces, y lo que dice Diego, dice, bueno, en realidad el mérito es una construcción que se realiza para tapar la desigualdad, ¿sí? Son dos miradas. No quiere decir que una esté bien y otra esté mal. Nuevamente, son miradas, lo vimos desde el principio. Creo que también contribuimos a tener una mirada crítica y una mirada compleja si pensamos en todos los términos. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Tienen una opinión? Nuevamente, si no se quedaron dormidos, no tienen una opinión al respecto, le parece interesante verlo de los dos lados, no les interesa, quieren seguir con cultura. ¿Qué les parece? Es válido decir, profe, continúe con la clase, ¿eh? No hay ningún problema, es completamente legítimo y entendible. Voy a hacer una pregunta anterior. Están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Bien. Yo tenía Está bueno ver las dos partes, dice Florencia. Recién tenía perdón, los parlantes bajos, así que capaz que alguien habló y no lo escuché. Tengo la sensación de que no habló nadie, pero no importa. Bueno, lo importante acá es que estamos asistiendo a una mirada muy crítica, que es la que de alguna manera también se plantea en la comisión, ¿no? Perdón, en la comisión no tanto, en esta comisión 5 no tanto. Ustedes vieron que no somos tan radicales en ese sentido. Tal vez en algún punto, la última clase, cuando vimos la teoría crítica, el profe Fernando accedió a una mirada acerca de que las organizaciones también se puede ver como un lugar de explotación y todo lo demás.
En algún momento, cuando vimos el Fordismo, creo que comenté la idea, la mirada del plusvalor, critiqué un poco, vimos la crítica acerca de la mirada de Taylor, ¿sí? Yo me considero una persona crítica en este sentido, pero no una crítica tan marxista como la que tiene Diego, ¿sí? Que la entiendo y la comparto, ojo, la entiendo y la comparto y me parece muy interesante exponerla, ¿sí? Como una mirada. Pero también decir que la teoría de los sistemas no es solamente eso, y no estuvo construida nada más que para eso, ¿no? Y la teoría de los sistemas no solo se aplica en las organizaciones, se aplica en la cibernética, se aplica en la informática. Por ejemplo, yo soy un estudiante informático, espero este año poder tener mi título intermedio, y puedo observar cómo la teoría del sistema se aplica justamente en sistema, ¿sí? En la parte comunicacional, es decir, en definitiva la informática se trata de comunicarme, ¿no? Yo cuando hago un servidor en la nube estoy tratando de, no sé, inclusive lo que estamos haciendo ahora, ¿qué estamos haciendo? No podría existir esta comunicación si no hubiera una mirada sistémica de las cosas, ¿sí? Es decir, ¿por qué? La mirada sistémica que mira, que las cosas funcionen, ¿sí? Nosotros cuando nos conectamos queremos que funcione. Cuando yo le pregunto a ustedes, ¿se escucha? Le estoy preguntando, ¿funciona? En definitiva le decimos, ¿el sistema montado en la nube de Jitsi funciona? Le estoy preguntando sobre una cuestión funcional, sobre cómo está el sistema. Es decir, el sistema también sirve para comunicarnos, no solamente sirve para solapar el conflicto en las organizaciones, que sí existe y que sirve para eso, ¿sí? Bien, esto nos lleva, estamos hablando de cultura, todavía no, pero ¿por qué todavía no estamos hablando de cultura? Porque estábamos viendo de qué manera se conecta la unidad 4, la teoría de los sistemas, con la unidad 5. Lo que dice Diego, a lo que venía el video, el cuento, el chiste, el final del chiste tenía que ver con lo siguiente. La cultura también es una forma no sistémica, van a decir ellos, no sistémica para dulcificar el conflicto. Pero lo que ocurre es que todavía no sabemos lo que es la cultura, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquitito ahora de cultura, qué es cultura y qué es en particular la cultura organizacional. En unos segundos voy a buscar el PowerPoint. El texto, la unidad 5, habla, nos refiere también a un conocido nuestro, muy poco, lo vimos en la unidad 1, que se llama Etkin, ¿sí? Refiere al concepto de cultura que se llama Etkin, de Etkin. En el cual estoy un poquito distraído cuando hablo porque estoy buscando justamente el PowerPoint que tenía preparado, pero parece que no quiere aparecer. Ahora un segundito, no se me vayan. Quedemos acá. Comenzamos de la parte crítica. La cultura, tanto como la teoría del sistema, en este sentido, pero de otra forma, de una manera no sistémica, también dulcifica el conflicto, solapa el conflicto, ese conflicto existente, ¿sí? Ahora un segundo voy a buscar el PPT y ya arrancamos.
Bueno, me desapareció, pero vamos a ir al libro, a la unidad 5. No hay nada mejor que ir al libro siempre. Es buenísimo leer el libro en clase. Es algo que lo recomiendo completamente. Estamos acá, vamos a ir a la unidad 5. Busquemos ahora el capítulo 5, la perspectiva 167. Nos pasamos un poquitito. Ahí está. Acá está. En esta primera parte, acá también Diego y Natalia Bauni comentan el contexto histórico y geopolítico de la preocupación por la política organizacional, por la cultura organizacional, perdón, en donde comentan también el fenómeno del toyotismo como un elemento cultural también. ¿Vieron todo aquello que vimos con toyotismo? Bueno, también lo atribuyen a un fenómeno cultural, es decir, los cambios en la organización del toyotismo tienen que ver con una filosofía japonesa que lo que hace en definitiva es generar elementos culturales que hacen precisamente que esas técnicas de tipo industrial u organizacionales, o esas tecnologías de gestión, nazcan en ese lugar particular por cuestiones de tipo cultural, ¿sí? Es el texto de Etkin, tiene la lógica de un manual. Esto yo se lo borraría. No es para nada un manual Etkin, no importa, es una mirada mía. Y su mirada permite retomar algunas definiciones claves en el tema de la cultura de las organizaciones. Su definición de la cultura alude a los conocimientos, creencias y valores que tienen, construyen y comparten los integrantes de la organización en sus relaciones cotidianas. Un gran tema para la cultura es integrar, comprender el modo en que se transmite. En este sentido, Etkin plantea que existen diferentes métodos de construcción y transmisión a través tanto de la educación como la interacción social. Cuando interactuamos estamos compartiendo una mirada de cultura, y esa transmisión o construcción colectiva se denomina socialización. Este es un término interesante, ¿no? Uno cuando ingresa a una organización, lo primero que va a, inclusive aquellos que todavía no han ingresado a trabajar a una empresa en particular, a una organización, piénsenlo en la entrada a la universidad. ¿Qué les ocurre a ustedes? Cuando ingresan no entienden nada, vienen del secundario, no entienden nada, no saben lo que es un apunte, no saben dónde están, ni siquiera saben dónde está el aula, cómo va a ser el profesor, cómo va a ser cómo van a ser, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Hay cuestiones que la van a ir aprendiendo por cuestiones reglamentarias, y otras cosas que la van a ir aprendiendo por interacciones culturales, la interacción con el otro. Recuerden sus primeras conversaciones con sus compañeros. Che, ¿cómo hacemos con esto? Y aparece un compañero que ya viene cursando de años anteriores y dice, no, quédese tranquilo, que los profes por lo general tienen esto es la universidad. ¿Sí? Les va como comentando algunas características que tienen la cultura de la universidad, ¿sí? Entonces se van convirtiendo de a poco en estudiantes, ya empiezan a entender de qué va la cosa. Cuando sigan cursando, no les va a pasar lo que les está pasando en esta materia, en donde están muy asustados porque no saben si van a aprobar o no van a aprobar. Cuando tengan el segundo, el tercero, ni que hablar cuando estén en el cuarto año, cuando les falten pocas materias, o cuando estén promediando la carrera, ya van a tener un oficio de estudiante. ¿Qué significa oficio de estudiante? Ya van a empezar a estudiar las diferentes asignaturas con alguna técnica, con algún tipo de habilidad, y eso en definitiva es la socialización. Se han socializado, han entendido la cultura de la universidad. En las organizaciones, de hecho la universidad es una organización, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uno cuando ingresa, los primeros días, la primera semana, los primeros meses, es el nuevo. ¿Qué ocurre? También aparece la idea de que, bueno, puede estar sometido puede cometer algunos errores y serán perdonados,
pueden decir palabras o pueden hacer preguntas incómodas que van a ser perdonados, pero a medida que va pasando el tiempo se les va marcando diciendo, eso no se pregunta, eso no se hace. ¿Qué está haciendo? Cuando estoy haciendo esos recortes, en definitiva lo que estoy entrando en socialización. Sé lo que se debe hacer, sé lo que no se debe hacer, lo que queda bien en el grupo, ¿sí? Estoy ya socializado. Ahí ya de alguna manera empiezo a estar culturizado en la organización. Bien, la socialización es la forma a través de la cual la gente a lo largo de los años adquirimos la cultura, ¿no? Es lo que estamos hablando recién. Existen dos tipos de socialización. La socialización primaria es la que se transmite a través de la familia nuclear, y la socialización secundaria, que se divulga en el resto de las instituciones, escuelas, fábricas, clubes, en los que vamos aprendiendo, construyendo y compartiendo modelos. La idea de instituciones tiene que ver con las instituciones más comunes. La organización también puede ser vista como una institución en el sentido de que derrama valores, porque uno en realidad cuando va adquiriendo la cultura va adquiriendo los valores, aquellas cosas que son valoradas por la organización. Es decir, ya la forma de vestirse, ¿no? La frase del estilo, cuando salen de casa, que a mí por ejemplo mi esposa me dice cada vez que voy a dar clase, me dice, ¿así vas a ir vestido? Digo, sí, ¿qué tiene? Le digo yo. Hace calor, tengo una bermuda, a veces cuando voy en verano, ¿no? Lo que me está queriendo decir, lo que me está preguntando es, ¿esas son prácticas socialmente aceptadas? ¿Está institucionalizado que podés ir con bermudas? ¿Te dejan entrar con bermudas? ¿Viste? Es un poco la pregunta, ¿no? ¿No le pasa a ustedes cuando van a trabajar, cuando van a bailar, cuando van a jugar al fútbol, cuando se van a ver con unos amigos, cuando le preguntan, ¿así va a ser el vestido? En realidad la pregunta porque funciona. ¿Cuál sería el sentido de preguntar esta que no sea desde un punto de vista cultural? Preguntar si funcionalmente te sirve la ropa que tenés. Yo, cuando voy de casa a la universidad en verano y voy en bermudas, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿así va a ser el vestido? Y yo le digo, sí, hace calor. Yo le estoy dando una respuesta funcional. Es decir, recuerdan la teoría de los sistemas, ¿no? De acuerdo al contexto, hace 40 grados, ese contexto es más funcional, o es mejor, o me adapto al contexto si voy. ¿De qué manera? Voy de bermudas, ¿sí? Es una mirada funcional. Ella me pregunta, ponete un pantalón largo. Me está queriendo decir ponete un pantalón largo. El pantalón largo me va a dar más calor, va a hacer que no esté cómodo, y probablemente no dé bien la clase porque no esté cómodo, supongamos que puede ocurrir. No es funcional esa mirada, pero sin embargo es una mirada cultural. Esta es la relación un poco que está queriendo hacer Diego Schlecher y Baum, y decir, bueno, desde una mirada cultural, de qué manera la cultura condiciona las conductas también, ¿sí? ¿Por qué me condiciona? Bueno, porque me está imponiendo algún determinado tipo de pautas que no son reglas, pero es lo que está aceptado. Son pautas culturales, normas de conducta que comienzan a ser tenidas en cuenta, ¿sí? Vamos bien hasta acá, ¿no? No se me están durmiendo nada, ¿no? A ver si hay un mensaje. Es solamente para tener una retroalimentación, si va todo bien, se escucha. Bien, vamos bien. Nadie responde nada, están vivos, perfecto. Seguimos a bingo. Bien, ¿sí? La cultura tiene elementos explícitos o manifiestos, es decir, que están expuestos abiertamente para los actores sociales, como el conocimiento o la tecnología, pero también tiene elementos implícitos que no se ven, ni se observan tan directamente como las imágenes, las representaciones sociales, los mitos, las leyendas, que aparecen como cuestiones más ocultas. Pero la cultura no debe ser pensada como algo externo, que se impone desde afuera, como los autores que piensan la cultura desde una perspectiva vertical. La cultura constituye la forma en la que actuamos. En todos nuestros actos se observa la cultura, lo que yo le decía recién, desde la forma en que nos saludamos hasta en la forma de hablar o de vestirnos. Se puede observar la fuerte influencia de la cultura en nuestros comportamientos. Esto se evidencia sobre todo en que esos comportamientos son, de hecho, diferentes en otros sitios. Nos manejamos a través de miles de símbolos culturales. Lo que para algunos es natural o normal,
no lo es para los demás. Es en este sentido que Etkin dice que la cultura orienta la forma en que nos comportamos. Un poco lo que yo estaba comentando recién, ¿no? Hay otro elemento interesante que comenta Etkin, que es la idea de la estructura mental. Está relacionado también, Etkin también escribe juntamente con otro profe que se llama, y pensador que se llama Schwarzen, y que desarrollaron una teoría de la organización que es la teoría de la identidad, ¿no? No solamente que ellos dos, hay otros autores que hablan de la identidad organizacional, pero en particular en la Argentina fuertemente Etkin y Schwarzen hablan de esta identidad organizacional. Particularmente Schwarzen, que escribe con Etkin, además de ser ingeniero, es psicólogo social y nos trae esta idea y algunas ideas de tramas de psicología social que están dando vuelta, ¿no?, dentro de la idea de Etkin. Y un concepto de la psicología social tiene que ver con la estructura mental. Hay lo que está queriendo decir la idea de estructura mental tiene que ver con, esto está en el texto, por eso es importante este tema. La idea de estructura mental está relacionado con la relación que existe entre el individuo y la sociedad. Digamos, la disciplina psicología social lo que plantea es esto, ¿no? Es decir, hay una conexión entre las conductas individuales y la sociedad, ¿no? La estructura, en particular, la estructura de pensamiento, la estructura mental, es una forma que tenemos de pensar. Es decir, los seres humanos solemos pensar de una manera determinada. Estamos estructurados como... ya sabemos lo que es, estamos estructurados de alguna manera en pensar de determinada manera. Pero lo que dicen Schwarzen y Etkin es interesante que, bueno, esa estructura mental que nosotros incorporamos tiene que ver mucho, infiere mucho, o tiene una influencia muy grande la cultura en esa estructura mental, ¿sí? Es decir, hay una relación entre cultura y estructura mental. No estamos estructurados en el pensamiento solo por cuestiones individuales, que sí lo estamos, obviamente. Hay cuestiones psicológicas, bueno, nuestra educación de pequeños, la educación que recibimos, al colegio que fuimos, determinadas cuestiones, una trayectoria personal, nos de alguna manera influye en nuestra estructura mental. Pero también la cultura en la cual pertenecemos influye en esa estructura mental. Porque están muy interesados Etkin y Schwarzen en ese sentido cuando piensan la idea del gerente, ¿no? Aquel que toma decisiones, ¿no? Muchas veces parece que las decisiones dentro de la organización se toman de una manera racional, o de una manera lógica, o de una manera cuantitativa, en el hecho de que pensamos en la rentabilidad, pero muchas veces las decisiones que se toman están orientadas de esa estructura. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, no es solamente lo racional lo que funciona, el cálculo. No está solamente el cálculo en las decisiones, sino que también se incorpora una estructura de pensamiento que tenemos. Esto es una relación muy interesante que existe entre la cultura y la estructura mental. En definitiva, Etkin lo que nos trae es una idea de cultura relacionada con la interacción social. Por eso no se puede pensar una cultura de un hombre, por ejemplo, de Robinson Crusoe en el medio de una isla, porque no existe cultura porque no hay interacción social. ¿Sí? En la medida que hay dos personas que se juntan en una sociedad y comienzan a hablar y se desarrolla el lenguaje, ahí aparece la cultura. Se aparecen los rasgos culturales, en los cuales yo empiezo a vestirme de determinada manera, empiezo a hablar de determinada manera, me voy moldeando culturalmente en la interacción social con el otro. Y eso también ocurre en las organizaciones, ¿sí? Quiero seguir un poco, no me quiero perder nada de lo que está acá. Las corporaciones como McDonald's instalan una idea fuerte de cultura, tienen que sonreír al cliente. Esto es interesante, ¿no? Más allá de que maltraten al trabajador, supone una dosis de violencia simbólica muy fuerte. La cultura de esta forma somete a los trabajadores a actuar de un modo que no resulta natural, que es impuesto de una forma autoritaria por la cultura corporativa. A su vez, Etkin señala que la cultura explícita, esto es interesante también, ¿no? Existe para Etkin para Etkin, no solamente para Etkin, sino para otros autores,
esta idea de que hay una cultura implícita y otra que está explícita. La tecnología, los diferentes productos que se van desarrollando en una organización son en definitiva elementos visibles de la cultura, ¿sí? Es decir, pensemos en la universidad, que es una organización que conocemos todos, y el hecho de que exista un bar donde se cobre barato al estudiante, el hecho de que, fíjense, pensemos en la Universidad Austral o en la Universidad Católica Argentina. Cuando entramos por el pasillo de la universidad, ¿vemos carteles pegados con consignas políticas? ¿O vemos un lugar donde haya productores de la economía social o gente que se dedica a vender café y tortas? No estoy haciendo un juicio peyorativo hacia ellos, para nada, simplemente estoy escribiendo. En una universidad privada eso no lo vamos a ver. Y eso depende de la cultura. Son cosas visibles. Yo entro a una universidad, entro a una universidad donde hay un cartel o algún tipo de consigna política, o que me van a vender un cafecito con una torta, digo, estoy en una universidad pública. Pues es un rasgo cultural, las identifica, le da un grado de identidad, que es lo que apunta Edkin Schwarzer, ¿no? Hay una identidad, sé dónde estoy, las distingue de las demás. En cambio, en la universidad privada, cuando ingreso, encuentro todo limpio, alguien que me retiene en la puerta me pregunta dónde va, qué sé yo. Supongo que es así, no entré mucho en universidades privadas. Si me apuran, creo que no entré nunca. Entonces uno puede pensar, acá hay una cultura organizacional diferente. Es lo que se puede ver, ¿sí? Lo que se puede percibir. Los productos también. Es decir, el hecho de que las universidades públicas sea más difícil recibirse, creo yo que es así, también es un rasgo cultural, ¿no? La idea de excelencia en la universidad pública y no tanto en la universidad privada también es un hecho cultural. Denuncia la cultura y la identidad de la organización. Y hay elementos que no son visibles, ¿no? Son aquellos que hay que husmear un poco más, porque aparece lo que otros autores denominan como presunciones básicas. Aquellos actos que la gente realiza sin pensarlos, los hacen sin discutir, sin pensar sobre ellos, sin hacer una asamblea todo el tiempo. Hay un ejemplo muy, muy gráfico acerca de que es una presunción básica. ¿No les ocurre a ustedes que cuando ingresan a un ascensor, apenas ingresan a un ascensor, todo el mundo ¿qué hace? Se da vuelta a mirar hacia la puerta, ¿no? Sentimos que nadie se ha cuestionado, puede mirar hacia la izquierda, al costado, hacia arriba, ¿no? Nadie se cuestiona el hecho de que qué sentido tiene estar mirando todo el mundo hacia la puerta, ¿no? Por ahí tiene un sentido práctico, bueno, le damos a la puerta para no estar mirándonos cara con cara, queda un poco grosero, ¿no? Puede haber, no digo que no. Pero en principio parecería ser que podemos pensar que son cuestiones que en principio no las discutimos, son presunciones básicas, cosas que repetimos constantemente sin preguntarnos por qué realizamos eso, ¿no? Siendo más profundo, podemos pensar que, supongamos una oficina, que se ingresa a las 9, ¿sí? Y todo el mundo que ingresa a las 9 y los primeros 10 minutos se dedica a tomar el café. Nadie se cuestiona, ¿está bien o mal tomar el café? No, bueno, comienzan las 10 y 15 comienzan a trabajar. Otras organizaciones ingresan 9 menos 5, entonces ya a las 9:05 están trabajando, ¿sí? Características, ¿sí? De qué manera, qué disposición tienen las... hay cuestiones que son simbólicas, que en el sentido, por ejemplo, cómo están dispuestos los escritorios, cuál es la comunicación que se realiza, el lenguaje que se utiliza, ¿sí? Un lenguaje más cotidiano, un lenguaje más formal, ¿no? Digamos, si yo entro a un estudio impositivo, un estudio contable, seguramente voy a encontrar un lenguaje mucho más formalizado. En una fábrica tal vez encuentro un lenguaje más cotidiano, ¿sí? Va hablando de un tipo de comunicación y de conductas y de cultura en definitiva, porque todas esas conductas, todos esos rasgos, todas estas acciones, estos signos culturales que estamos derramando todo el tiempo, podría ser pensado en términos de cultura también, ¿no? Y no pensamos por qué se tiene que hacer, ¿no? Yo siempre, cuando estamos en el aula, digo lo siguiente, ¿no? Imagínense que la cultura occidental tiende a... la cultura moderna, porque no la cultura occidental, porque los griegos no hacían así. Por ejemplo, si no recuerdo mal, no sé si fue Aristóteles, no me acuerdo bien, o Platón. Platón creo que tenía un liceo
y la academia es de Aristóteles, ¿no? La idea de la academia, ir a estudiar en una academia, la academia que funda Aristóteles, sí, era más bien ir a comer, a tomar vino y a filosofar, a pensar. Así aprendían en esa época, ¿sí? En la cultura moderna, en la educación moderna, cuando hablamos de adquirir conocimiento, estamos pensando en que en un aula, en donde todos los alumnos llegan y ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Se sientan mirándose el pizarrón o mirándose el profesor si es que llegó, ¿sí? Nadie se pregunta si está bien o está mal eso. Es así, está creado culturalmente. Imagínense si extrapolamos una persona del siglo IV antes de Cristo, de los griegos, y la traemos aquí y le decimos vamos a un lugar donde la gente adquiere conocimiento, no va a entender en qué lugar está, va a mirar por una de las ventanas y no va a entender de qué se trata, le vamos a tener que contar algo que para nosotros nos parece obvio. El hecho de que ustedes estén escuchando esto y que por algún momento estén pensando o estén diciendo, profe, pero de qué otra manera se puede aprender, es el hecho de que tienen incorporado esto como una presunción básica, como un elemento implícito de la cultura, ¿sí? Todos estos son los elementos de la cultura que estamos viendo porque llegamos de Schlecher y Bowney a la idea de que la cultura dulcifica el conflicto, ¿sí? Ahora disparamos y dijimos, vamos a ver de qué se trata la cultura, ¿no? Antes de seguir avanzando en algo crítico, porque todavía no tenemos la versión oficial de la cultura, ¿no? Y por último, hay otra idea interesante que nos trae Etkin, dos ideas interesantes, por eso digo que este es un tema interesante, cultura horizontal versus cultura vertical, ya lo vamos a ver. Etkin nos trae también, en cuando define cultura, dos conceptos interesantes, resistencia y subculturas. Es decir, bueno, está todo muy bien, dice Etkin, cuando toma el concepto de teoría organizacional de los autores más clásicos de la organización. Por ejemplo, James. James es un autor de es uno de los primeros que habla de la cultura organizacional, es el que profundiza la cultura organizacional en la década del 80, y lo que dice James es que en realidad la cultura también es un factor a tener en cuenta para el crecimiento organizacional. Y saca un libro muy interesante que se llama Liderazgo y Cultura. En él lo que comenta James es el hecho de que el líder organizacional tiene que de alguna manera moldear la cultura organizacional para cumplir los objetivos de la organización. Es decir, yo tengo la organización para cumplir los objetivos, tengo que tener recursos, tengo que tener personas capacitadas, tengo que tener capital, tengo que tener máquinas y diferentes recursos. Y además, va a decir James, necesito una cultura organizacional que de alguna manera se amolde a esos objetivos. Si la cultura organizacional, en definitiva, moldea conductas, en definitiva necesito una cultura que de alguna manera moldee conductas propias para cumplir los objetivos. Por ejemplo, en una fábrica voy a necesitar que la conducta de los trabajadores sea de qué manera, disciplinada, por ejemplo. Es un rasgo cultural. Lo que Taylor y Ford hacían a través de el pago, se recuerdan que para ellos el hombre es un hombre económico que se mueve o se traslada o va a trabajar, para decirlo de alguna manera, se va a esforzar de acuerdo al pago que reciba. Y luego la teoría de las relaciones humanas trae la idea de liderazgo y de motivación. Es decir, se puede motivar a la gente de otra manera. Lo que va a decir James en la cultura, en definitiva, es que bueno, podemos moldear además una cultura que moldee determinadas conductas. Fíjense, hagamos atravesemos, comparemos, o sea, tomemos un elemento por el todo. A esto me refiero. El lenguaje es, en definitiva,
una parte de la cultura. No es la única cultura, ¿no? La forma en que nos vestimos, cómo comemos, diferentes rasgos culturales. Pero el lenguaje, sin duda, es un elemento muy fuerte de la cultura. ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Sí? Esto lo dice Freud en uno de sus libros, ¿no? En definitiva, el lenguaje, ¿qué es? El lenguaje y el habla. Se trata, el lenguaje en el habla, perdón. Se trata de un montón de sonidos amorfos. Los seres humanos podemos producir un montón de sonidos. Pero ¿qué hacemos con el habla? El habla recorta, toma alguno de los sonidos y le pone un significado. Yo digo la palabra casa. Casa en definitiva es un sonido. Es un significante también. Pero es un sonido. ¿Alguien puede decir que casa no es un sonido? ¿No? O cuando escribo en un papel casa, escribo una C, una A, una S, una A, hay un componente material. ¿Sí? Nada, el sonido casa, o la palabra que digo casa, la palabra que escribo casa, nada hay que ate esa palabra con el significado de un lugar donde la gente puede vivir. Es decir, casa podría tener miles de significados, ¿no? Es lo que Freud hace cuando toma la teoría de Saussure, que es un lingüista, y dice, bueno, el lenguaje es involuntario, ¿sí? Y es convencional, hay una convención. En una sociedad, por ejemplo la argentina, la española, la nicaragüense, hay una convención. Por convención, el sonido o la letra o la palabra casa significa el lugar donde la gente va a vivir, ¿sí? En definitiva, lo que está haciendo el lenguaje en nosotros es un montón de sonidos que podemos producir, los recorta y dice, este sonido le asigna un significado particular, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? El lenguaje es un elemento muy importante de la cultura. ¿Más o menos vamos bien? Sí, se entiende, profe. ¿Tengo 7 personas dormidas? No. No considero que sea difícil, sino que a veces, cada cierto tiempo, uno necesita una retroalimentación, simplemente, ¿sí? En definitiva, la cultura está haciendo eso también. Pero ¿qué está recortando en vez de sonidos? Recorta conductas. Los seres humanos podemos hacer cualquier cosa. En este momento ustedes, bueno, más el gobierno no te lo permite, si está la policía no te deja salir, obviamente, y está bien que así sea desde mi punto de vista, pero podemos salir y podemos gritar, podemos salir corriendo por la calle, por la avenida, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas. Cuando la gente nos dice, pero esa persona está loca, ¿qué está queriendo decir cuando está diciendo esa persona está loca? Bueno, esa conducta no es apreciada para nuestra cultura. Esa conducta la quito de las posibilidades, porque la cultura me está recortando determinadas actividades que yo debo hacer y otras que no puedo hacer. ¿Se entiende, no? La cultura también es un elemento que construye reglas, con lo cual también, además de lo que hace Diego y Bauni, de relacionarlo con la unidad 4, yo en este caso lo estoy relacionando con qué unidad, con la unidad 3. La unidad 3 es burocracia, y burocracia ¿se acuerdan? Era la forma de estructurar una organización, y se estructura a través de reglas, ¿no? Bueno, acá podríamos decir que la organización se estructura a través de lo cultural. Hay determinadas conductas que se deben hacer o no. Ahora bien, dice Etkin, muy bonito, está bárbaro, pero ojo que esto genera resistencia. ¿Qué significa que genera resistencia? Le dice a James, porque James es el que propone tratar de moldear una cultura, que en definitiva es moldear una conducta que sea afín a qué cosa, a los objetivos de la organización. Y Etkin le dice, ojo que esto va a generar resistencia. La gente puede percibir, la gente que trabaja en la organización puede percibir que hay una idea de dominación en la cultura o de manipulación, ¿sí? Entonces eso genera resistencia. Es más, dice Etkin, no solamente que puede generar, sino que cualquier intento de pergeñar una cultura va a generar una resistencia. De hecho, también sigue diciendo, si yo quiero implementar una cultura, el primer signo de que estoy realmente implementando una cultura nueva es que haya resistencias. ¿Quién te va a decir? Bueno, traté de implementar una cultura nueva en la organización para cambiar la forma de trabajar y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, pasemos a la realidad virtual, a la mirada virtual, es decir, pasemos a una educación virtual, más virtual, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar de una educación presencial a una educación virtual,
Y no hay resistencia de nadie, quiere decir que no hubo cambio cultural. Que en realidad no hice ningún cambio. Si no hay resistencia, no hay cambio. Eso es algo fundamental. En todos lados va a ocurrir eso. Todo cambio implica una resistencia. Eso no significa que estés haciendo mal las cosas, dice Edkin. Es que es parte del proceso de cambio. Y además existen subculturas también. Ojo, le va a decir que la cultura dominante de una organización no se va a diseminar de manera homogénea en toda la organización, sino que va a haber lugares donde van a ejercer resistencia, van a tener su propia cultura. ¿Qué significa? Bueno, significan esos grupos informales, como también hablaba la teoría de Elton Mayo, que van a tener determinada una cultura particular dentro de la organización. Así que hay determinados límites acerca de la teoría tradicional de la administración, que dice que el líder de la organización, de hecho es uno de los supuestos de liderazgo. Hoy cuando uno va a hacer un curso de liderazgo, coaching, lo que está haciendo es, le están enseñando para que luego vaya a cambiar la estructura mental de la gente, la cultura de la gente, ¿sí? En una organización. ¿Qué hace un coaching o un líder? Cambia la manera de pensar de la gente. Bueno, él que va a decir, ojo que va a haber resistencia. Y hay subculturas también. Hay subculturas que tienen que ver con determinadas áreas de la organización, con cuestiones que también traen los agentes de la organización, los trabajadores, llevan a la organización, ¿sí? La cosa no es tan fácil. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejarlo acá, en donde, para resumir, pasa lo siguiente. Lo que ocurre es, por un lado, tenemos la relación que hace Diego Washington a través del video que vimos entre la mirada sistémica, la unidad 4 y la unidad de cultura, la idea de dulcificación de la cultura, ¿no? Entonces nos ponemos a definir qué es cultura organizacional. Es un concepto que tiene que ver con pensamos la cultura como como un elemento que moldea las conductas de las personas que están en la organización. Pensamos la mirada tradicional o la mirada más del management, que tiene esta idea de liderazgo, que se puede moldear la organización. Hablamos de socialización y hablamos de subculturas y de resistencias culturales, ¿sí? Lo dejamos acá y ahora, una vez que vimos esto, la clase que viene vamos a hacer un repasito de esto y vamos a meternos ya de lleno en la parte crítica de esto, que es continuar con lo que nos trajo Diego, ¿sí? No sé si quieren hacerlo el lunes o el miércoles. A mí me da lo mismo. El lunes, profe. Pasamos el lunes. Sí, esto queda grabado igual para los que no pudieron entrar a las 18. Profe, sí, claro, el lunes ya tenemos el TP, sí. Bueno, muy bien. Esto ya lo bajo y se los paso. Le voy a pasar el video, la partecita que vimos, no se la voy a pasar, le voy a pasar el video entero de Diego Bauni y esta parte que yo estuve hablando también. Bueno, nos vemos el lunes, ¿está bien? Un abrazo para todos.